Tiempo de hacer un repaso rápido del mercado. Vamos a ver datos macro en Estados Unidos, qué pasa con los tipos de interés, cuál es el escenario que estamos contemplando, digamos, ahora desde el mes de mayo en adelante. Y también vamos a meternos en un poquito en detalle en qué sucede con el oro y también con la plata, que han tenido desde luego alzas importantes. Como siempre os digo, no se trata de recomendaciones de inversión, estamos simplemente haciendo un repaso de cuáles son esos datos y que sois vosotros los que tenéis que tomar vuestras propias decisiones de inversión. Soy Javier Molina, analista senior de Toro. Vamos a ver esas claves y si este contenido os gusta, suscribiros al canal y darle like. Primer dato. ¿Qué pasa con los tipos de interés? Pues bueno, pues ya lo veis, ¿no? Cambio drástico en expectativas. A principio de año estábamos hablando de hasta 6, 7 bajadas de tipos de interés por una economía norteamericana que pudiese ir hacia esa recesión suave, aterrizaje suave, como lo queramos llamar, y que nos hemos encontrado una economía fuerte, datos de PIB que están desde luego por encima de lo esperado, una tasa de desempleo que se mantiene claramente por debajo del 4% y al final hasta unas empresas, lo veremos ahora, que están ganando dinero. ¿Todo eso que lleva? Pues que obviamente en un momento en que la inflación se está quedando, desde luego, mucho más pegajosa, ¿no? Por ahí entre el 3 y el 4%. Entonces, lo que dice la FED es cómo voy a bajar los tipos si ahora mismo la economía sigue fuerte. No quiero provocar, ¿no? Al final, pues incluso una reaceleración también de esa inflación, incluso con toda la tensión geopolítica que hemos visto, un precio del petróleo que se disparó, aunque vuelve otra vez a corregirse. Eso también es sintomático, ¿no? De que la economía pues está en una fase tal vez de estabilización. Desde luego no está en crecimiento, sino el precio del petróleo, sabéis que al final tiende, es el centro de coordinación. Y al final lo que nos quedamos es con esta idea: tipos de interés más altos. Creo que no vamos a ver ningún descenso de tipos en 2024, aunque de momento el mercado está ahora mismo descontando una bajada como mucho. Es verdad que entre 25 y 40 puntos básicos que podría darse a final de año. Eso es importante porque cuando analizamos al final en qué momento de valoración estamos, tenemos como dos grandes componentes: esos tipos de interés a los que vamos a descontar los flujos de caja y los flujos de caja que son capaces o no de hacer en este caso las empresas, los beneficios empresariales. Es importante que ahí tengáis presente pues que de momento estamos a punto ya de terminar la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos y lo que interesa es ver las sorpresas, es lo que yo llamo, ¿no? Pues cómo de exceso o qué exceso, mejor dicho, hemos tenido sobre las expectativas. Pues bueno, 77% de las empresas han reportado BPAs, beneficios por acción, por encima de lo que el mercado estaba esperando. Eso es bueno. Y también fijaros a nivel de ingresos, 61%, 62% de las empresas también han generado ingresos mayor a lo que estaba descontando. Eso nos lleva a una tasa media trimestral para este primer trimestre de cercana al 5% de incremento en esos beneficios empresariales, el dato más alto desde el segundo trimestre del 2022. Luego entonces, tipos altos, pero empresas que ganan desde luego más de lo que estaba esperando. ¿Y eso qué valoración nos da? Pues nos da un PER que ahora mismo a 12 meses estaría sobre la zona de 19,9 veces. Si eso lo comparamos con la media de los últimos 5 años, que ha estado en 19,1, pues bueno, vemos que el mercado puede estar ligeramente más caro, pero no está excesivamente caro. Con lo cual, eso nos hace pensar que si las empresas lo hacen bien, estamos en año electoral, yo no espero, desde luego, muchos vaivenes o fuertes vaivenes, fuertes caídas antes de noviembre de este año, por ese proceso electoral en el que estamos, con lo cual, de momento, el mercado tiene que atender pues un poco tal vez a esa consolidación. Y como siempre decimos, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que tenemos que controlar los niveles clave. 4,980 para el S&P. Ese es el nivel mínimo que no debería perderse para seguir pensando en que tal vez el S&P está consolidando entre ese gran rango, ¿no? Por abajo esa zona que hemos dicho, 4,950, 4,980, y fijaros la zona alta, pues ya muy cercana a los 5.300. Luego entonces, lo más lógico es que sigamos dentro de ese canal.
Entonces ahí tenemos que operar consecuentemente, diversificar, entender pues cuáles son los valores que están recibiendo los flujos. Hay de entre los 7 magníficos, fijaros que ya algunos no lo están haciendo tan bien. Un Tesla, que incluso si tomáis gráfico histórico a más largo plazo, viene cayendo desde 2022, desde enero incluso, donde marcó zona de 400 y entonces está corrigiendo desde ahí. Pero bueno, que al final lo que nos indica todo esto, sobre todo el S&P, es que podemos tener una consolidación en formato de tiempo entre esos grandes, en ese gran rango. Con lo cual, 4,950, 5, si queréis, 280, 5,300 como zonas de control. Y como os decía, quería también hoy repasar un poco qué pasa con el oro, porque está siendo uno de los activos que más se negocian dentro de la plataforma de Toro y sobre el que de repente pues hay grandes narrativas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han tirado los precios para arriba? Pues bueno, primera idea, fijaros, demanda de oro en China, sobre todo en India, sobre todo que han estado acumulando oro físico. Eso es importante, ¿por qué? Porque eso es lo que ha tirado, si queréis, ha sido uno de los grandes drivers que se llega, que no es nada nuevo, ¿eh? Fijaros en el gráfico de acumulación, ¿vale? Que esto viene produciéndose desde 2015, ¿no? O sea, que ha sido cuando ha empezado a subir fuertemente y ahora este último año, fijar aquí al final, ahí me quito yo de en medio, fijaros cómo también es lo que ha hecho también esa demanda que suba. Obviamente, todo esto lo que ha hecho es que el Banco Central de China ha incrementado, por ejemplo, este último mes de abril de 2024, 60.000 onzas Troy, pues esto lo que nos indica es mayor presión compradora. Todo esto ha ayudado también a que de ese lado, sobre todo del lado físico, pues veamos pues esa apreciación, ese desequilibrio por el lado de la demanda. También, obviamente, todo lo que ha sido la influencia geopolítica, ¿no? Todo lo que es la inflación, pues no deja de ser un activo que nos protege contra esos riesgos. Con lo cual, el oro ha funcionado como activo refugio en este momento de incertidumbre, si queréis, global, pero también es importante que veamos, ¿no? Qué está pasando en los activos de inversión, en los ETFs. Aquí os pongo el GLD, por ejemplo, que es el que más se negocia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues fijaros, curiosamente, lo que estamos viendo es que hay salidas de flujos, ¿vale? De oro de inversión que se están yendo hacia otros sectores, aprovechando toda esa subida. Lo que hemos visto no ha sido acumulación, sino que hemos visto distribución en activos de inversión. Eso me genera un red flag de un lado que tenemos que ir viendo pues muy de cerca, porque es verdad que esa demanda de bancos centrales, porque lo que es uso, joyería y demás está como muy estable, pero del lado de los flujos de inversión sí estamos viendo un poquitín esa salida porque se han ido a buscar pues otro tipo de instrumentos, otro tipo de sectores, pues más centrados en tecnología, inteligencia artificial y demás. Como único punto positivo es que acabamos de ver, sobre todo en la plata, y ahora lo vais a ver en el comportamiento relativo contra el oro, hemos visto también algo de entrada en lo que son activos de inversión referenciados a la plata. Entonces, yo no sé si es porque está buscando descorrelacionarse, diversificar un poquito con respecto a lo que sería pues estos activos, digamos como el oro, pero desde luego es un indicio de que tal vez pues ahora en este momento de consolidación que está dando a nivel de precios podamos tener alguna entrada, algún si queréis, driver adicional. Al final, lo que nos tenemos que hacer, como siempre, es centrarnos en los niveles de control. Fijaros, de momento, ¿no? Rompe la zona de los 2080, el oro, ese es el nivel clave, 2080, ese es el nivel que no debe perderse. Y desde ahí hemos tenido pues una primera parada en la zona 2200 para ir hasta los 2400. Hay varios escenarios. En el más positivo estamos hablando de un 2700, uno más de consolidación tal vez en este nivel que estáis viendo en pantalla, pues ahí entre el 2280 como zona de soporte y los 2500, y aquellos que ya son un poquitín pues más pesimistas tal vez volver a la zona del 2200, con lo cual ya veis que el rango de precios 2200, 2700 serían como un poco los niveles a vigilar. Y como os decía, y para acabar, la plata, pues fijaros que la correlación con el oro es bastante elevada, aunque tiene ese rango, tiene ese mix, ¿no? O de mayor volatilidad, con lo cual ese spread es importante que lo contempléis, que lo veáis,
porque efectivamente, pues bueno, puede ser una de esas jugadas, tal vez ese movimiento de flujo está pues esperando otro movimiento que se magnifica en activos como la plata. De momento, lo que hemos visto es que, fijaros, estos últimos días, ¿no? Aquí en mayo empieza la plata a tirar un poquitín para arriba. Al final, como siempre, tenéis que hacer vuestro propio análisis, tenéis que tener bien claros los niveles de control, hacer buena diversificación y, como siempre, pues actuar en base a cuál es vuestro perfil. El mercado, yo creo que va a seguir estando en esos rangos de control. Fijaros en el VIX de volatilidad, que no salte de niveles de 20, lo vimos las semanas anteriores cómo se fue, pero rápidamente ha corregido. Un mercado que sube o que consolida con baja volatilidad es positivo. Un mercado que ya empieza a tener mucho movimiento, mucha volatilidad, ahí nos va a dar una señal de alerta. Hasta la próxima.